Bien, queridos hermanos, ya estamos en el 19º domingo, 20º domingo, ¿no? Domingo 29 del tiempo ordinario. Y ya todos estos días hemos venido escuchando una serie de discusiones que ha tenido Jesucristo con los fariseos. Y a todas ellas era como una lucha campal. Por eso la parábola de los sembradores eran dirigidas también a estos fariseos, que le llamaban asesinos, que le llamaban violentos, Jesucristo. Y por eso los fariseos han estado de alguna u otra forma molestos. ¿Por qué? Porque en ninguna de estas situaciones le han podido hacer frente a la sabiduría de Dios, a la sabiduría de Jesucristo. Por eso se retiran y ¿qué hacen? Hacen lo que hacen todos el ser humano cuando quiere hacer daño. Se alía con el bando contrario. Por eso dice, se retiraron y mandaron a sus discípulos junto con los de Herodes. Herodes, los herodianos y los fariseos eran dos bandos contrarios. Los fariseos normalmente creían siempre en la existencia de Dios, en el Dios Mesías que vendría un día a restaurar a su pueblo y que de alguna u otra forma había que mantener esta alianza, estas normas dentro del templo. ¿Por qué? Porque este Mesías vendría un día. Por eso ustedes ven que los fariseos siempre están muy apegados a la ley de lavarse las manos, de no comer cosas impuras. En cambio, los fariseos era todo lo contrario, que todo el poder debía estar siempre bajo el dominio del César, es decir, sobre el emperador del entonces. Entonces, estos dos se alían, es como derecha e izquierda en la política, o como partido del PRM, el PRM y el PLD, que se alíen para ir en contra de la iglesia. Para que me entiendan un poco, no es que es más o menos, pero para que entiendan un poco la situación, qué es lo que pasa con estos dos discípulos. Y justamente le hacen una pregunta que parece muy fácil de responder, pero no. ¿Por qué? Porque es una pregunta capciosa, es una pregunta que cualquiera, que solamente se responde con una palabra, sí o no. Pero decir este sí y decir este no costaba mucho. ¿Por qué? Porque si decía que sí es lícito pagar los impuestos, quería decir que se ponía en contra de los fariseos, que todo el dominio. Yo le hago una pregunta a ustedes: ¿quién aquí le gusta pagar impuestos? Es decir, va a la DGE con gusto, o va a las corporaciones de electricidad, de teléfono, con gusto a pagar sus 3,000 de teléfonos, sus 3,000 de agua, de luz, que van con esa alegría. A nadie, ¿verdad? Por eso, cada vez que tú comes algo o te disfrutas de algo, siempre estamos pagando impuestos. Y a veces a nosotros nos molesta. ¿Por qué? Porque decimos tantas veces, es verdad, pagamos tantos impuestos, pero estos impuestos no se ven en las cosas del país. ¿Por qué? Porque se los roban en megadivas, se los roban en viajes, se las roban en esto. ¿Y para qué vamos a estar pagando impuestos? Y nos rebelamos tantas veces. Peor era para el pueblo de Israel, porque los herodianos, los seguidores de Herodes, eran todo lo contrario. Los romanos venían al pueblo de Israel y les ofrecían, ¿qué cosa? Una protección. Yo te voy a proteger de todos los pueblos enemigos. Porque los pueblos enemigos, cuando te van a cuidar, vienen, imponen sus religiones paganas, te violan las mujeres, pero mi pueblo no será así. Mi pueblo de Roma no será así, será todo lo contrario. Yo te voy a proteger de todo eso. La única cosa que tienes que hacer es pagarme el tributo, pagarme el impuesto. Y el gran problema era que era o sí o no, por la buena o por la mala. Si tú no aceptas pagarme el impuesto, entonces yo vengo y por la mala te lo hago pagar. Como quiera, los israelitas tenían esa gran dificultad y todos los días pagaban el impuesto. Pero era algo peor, porque Israel está aquí y Roma es otro país. Yo le pago el impuesto que va a la otra parte del mundo. Es decir, mis impuestos no se van a ver reflejados en mi país. Imagínate con qué gusto
pagaban el impuesto este pueblo. ¿Y desde cuándo se pagaba el impuesto? Ya desde los 12 años hasta los 65. Es decir, que ya una niña que tenía 12 años pagaba impuesto al César. Y con esta cuestión van los herodianos y van los fariseos a responder a Cristo, a preguntarle a Cristo esta pregunta: ¿es lícito pagar el impuesto? Por eso, para entender esta cuestión, nos lo responde también ya la primera lectura. ¿Por qué? Porque dice la primera lectura del profeta Isaías: así dice el Señor, ¿a quién? A Ciro. Ciro era un pagano. Ciro era un rey que Dios lo llama, lo unge, y que no creía tantas veces en estas cosas. Dice, para entender esto: pongo la insignia, aunque no me conoce, para que sepa en oriente y en occidente que no hay otro Dios fuera de mí, que no hay otro Dios fuera de mí. Es la cuestión que hoy nos trae la liturgia de la palabra. ¿Por qué? Porque pareciera que en la vida existe estas dos monedas. Yo vivo mi vida con doble cara. Es decir, una cosa, soy en la iglesia, vivo la vida cristiana, pero cuando salgo fuera me manifiesto de otra manera. Es decir, vivo la vida como si la vida fuera doble cara, doble moral, doble vida. Por eso parece como que una cosa es para el mundo y una cosa es para Dios. Y pareciera que en el mundo existiesen dos dioses. Y no es así. Lo que Dios hoy viene a implantar es que lo mismo que le está diciendo a Ciro, nos está diciendo a nosotros, que no hay otros dioses. ¿Por qué? Dice el profeta: porque los dioses de los gentiles son apariencia. Tienen boca y no hablan, tienen oído y no oyen, tienen oreja y no escuchan. Sean iguales los que los hacen. Y todos nosotros en la vida vivimos creándonos falsos dioses al cual le rendimos el tributo que les debemos dar al verdadero Dios. Por eso, después de este evangelio, vendrá otra cuestión que los mismos fariseos y los herodianos le harán a Cristo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Dirá el evangelio del domingo que viene, al cual yo tengo que amar. ¿Cuál es este mandamiento? Y ya lo veremos el domingo, no te voy a adelantar, aunque a mí no me va a tocar la misa del domingo de la 8, pero está ahí esta cuestión, esta pregunta: ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi verdadero Dios? Por eso entre nosotros existe un divorcio, fe y vida, y no puede haber esta doble moral. ¿Por qué? Porque dice: ¿por qué me tentáis? Pero dice, descubriendo la malicia de su corazón, descubriendo lo que hay en el interior. Y ya dice el profeta: os llevaré al desierto. Os llevaré al desierto. ¿Para qué cosa? Para ver lo que hay en el corazón, para ver la intención tuya, mía, hacia mí, para ver cuál es tu intención hacia mí, por qué me busca, por qué me llama, por qué me pregunta. Por eso nosotros tantas veces tenemos esta pequeña, ¿por qué? Porque nuestra condición tantas veces está destinada al mal, al pecado. Tenemos esta tendencia al mal. Tantas preguntas que nos hacemos nosotros. ¿Y ustedes creen que nada más son los herodianos que hacen este tipo de preguntas? También tú y yo le hacemos esta pregunta al Señor. Señor, ¿es lícito continuar este matrimonio o no? Señor, ¿es lícito que yo me robe estos 100,000 pesos? Porque todo el mundo lo hace. Señor, ¿es lícito que yo me robe el internet del vecino? Señor, ¿es lícito que yo me robe la luz? Señor, ¿es lícito que yo me robe el agua y que no la paguen? Señor, ¿es lícito? Y así vivimos nosotros, porque es muy fácil decirle al pueblo de Israel pagar el impuesto, pero todos nosotros también nos llamamos cristianos. Nos llamamos cristianos, y en el cristiano no puede existir un divorcio entre política y religión. Es decir, es una cosa, pero cada cosa en su lugar. Todos nosotros estamos llamados como cristianos a pagar el impuesto, a pagar al mundo lo que es del mundo. Por eso dice hoy Cristo, respondiendo con la sabiduría de Dios, dice: le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Esta cara y esta inscripción, que son las dos palabras que hoy Dios nos trae la buena noticia. ¿De quién es esta cara y esta inscripción? Cuando Cristo crea al hombre,
dice en el Génesis, a imagen de Dios lo creó. A hombre y mujer somos la imagen de Dios. Por eso la antífona que leíamos en el Evangelio dice, ustedes, incluyéndome a mí, ustedes como lumbrera en el mundo, mostrando una razón para vivir. Mostrando una razón para vivir. Todo lo que estamos aquí somos la imagen de Dios. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha entrado el pecado, ha entrado la maledicencia, el pecado original. ¿Y qué ha hecho? Que ha distorsionado la imagen que tú tienes, la imagen de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque el demonio se ha encargado, esta mañana decía, escuchando al Papa, decía, estos demonios educados, que entran tocando la puerta a nuestra vida, nos abren y nos preguntan, ¿por qué la vida tiene que ser así? ¿Por qué tu matrimonio tiene que ir de esta manera? ¿Por qué? No debería ser así. Y educadamente nos preguntan y nos llevan, decía el Papa, a vivir una vida mediocre, una vida sin sentido. ¿Por qué? Porque le hacemos caso. Y entramos en el juego de estos dioses educados, de estos demonios educados, que entran a nuestra vida abriendo las puertas. Por eso nos roban de alguna u otra forma el rostro de Dios. Dice la palabra, tu rostro buscaré, Señor, no me esconda tu rostro, a brillar. Dice la invocación al Espíritu Santo. Tu facha, es decir, tu rostro, que venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Y dice la palabra que todos nosotros estamos destinados a proyectar la imagen de Dios aquí en la tierra. Por eso, cada momento que tú te has casado, que tú has vivido la vida cristiana, en tu matrimonio, como novio, como hijo, como casado, como soltero, estamos llamados a proyectar esta vida cristiana, este rostro de Cristo, que el otro, viéndote a ti, crea en la existencia de Dios, crea en el amor de Dios. Por eso, si ustedes se van al comunismo, se van a otros países donde hay comunismo, ¿qué es lo que vamos a ver? Que todas las cosas son iguales, un estilo de casa del mismo color pintado, todo es un horario, todo es una ley, una cosa cuadrada. ¿Por qué? Porque el demonio todo lo distorsiona, el demonio es feo, y en tu vida va a destruir lo que Dios ha creado, la belleza de Dios. Por eso todos nosotros estamos llamados, dentro de la vida que Dios nos ha dado, a crear para el otro un jardín del Edén. ¿Por qué ustedes creen que aquí en el altar hay flores? ¿Por qué ponemos flores? ¿Por qué en estos jardines que están en la parroquia debe ser un jardín que tú, viendo la iglesia, viendo donde tú vas a comulgar, vea la imagen del cielo, vea la imagen de Dios? Porque Dios es bello, el diablo es todo lo contrario. Por eso tú y yo estamos llamados a crear para el otro un jardín del Edén, donde el otro se sienta en paz, donde el otro se sienta tranquilo, donde el otro se sienta amado. Escuchaba por ahí que decía, maltrata a un perro, dale golpe a un perro, ¿y qué va a hacer? Que va a ladrar, va a morder. Y el diablo, el mundo, te ha maltratado, te ha golpeado, y ha de una u otra forma robado, destruido la imagen de Dios que hay en ti y en mí. Por eso, ¿de quién es esta moneda? Pero ¿de quién es esta inscripción? Hay tres palabras que hoy dice la lectura que es la inscripción. Esta moneda tenía la imagen del César, la imagen del César, y en la cabeza tenía una corona de olivo. Esta corona de olivo solamente se le ponía a Dios. Cuando Cristo le dice, ¿de quién es esta moneda?, le está diciendo que ustedes le han dado el tributo al César, este tributo que es solo de Dios, el tributo que es de Dios. ¿Y de quién es la inscripción? Decía la inscripción, Augusto César, el sumo Dios. Entonces, hermano, ahí está la respuesta que tú estás buscando. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en nuestra vida? Le damos las cosas que es de Dios al mundo, y las cosas que es del mundo se las damos a Dios. O te pregunto, ¿cuántas horas tú les dedicas a tus hijos? A sentar, a hablar con ellos. ¿Cuántas horas tú le dedicas a tu familia a estar con ellos, a compartir con ellos?
¿Cuántas horas tú le dedicas a tu madre, que ya desde hace años que no la visita? ¿Cuántas horas le dedicas tú a tu trabajo? Cuando a ti te dicen, te voy a pagar hora extra, ¿qué tú haces? Y te la voy a pagar bien. ¿Qué haces? Unas horas que se la tenía que dedicar a tus hijos. ¿Por qué ahora el Ministerio de Educación tiene problemas para transmitir educación virtual? ¿Cuál es el gran problema que nos presenta la sociedad? Los padres se van a comprometer a tener a sus hijos, porque también hay dos razones, ¿verdad? El trabajo y la cosa. Pero también está la responsabilidad paterna que tenemos que también tener nosotros. Por eso, dale al César lo que es del César. ¿Y qué es del César? Nada. Dale al César tus impuestos, dale al César tu moneda, dale al César, pero nunca le dé al César tu vida, nunca le dé al César tu matrimonio, nunca le dé al César tu vida. Lo que eres tú, nunca le dé al César lo que es de Dios. El tributo que tú todos los días tienes que dedicarle a Dios, nunca se lo dé al César. Por eso, escucha bien, la inscripción que decía San Pablo es esta. Bien sabemos, hermanos, amados de Dios, que Él, primera inscripción, os ha elegido. Dios que ha elegido, primera inscripción. Segunda inscripción, y que cuando se proclamó el Evangelio, segunda inscripción, que hay escrita en tu corazón. Tercera inscripción, sino además que la fuerza del Espíritu Santo y fruto abundante, la conversión, es decir, esta razón que yo tengo para vivir, lo que el Espíritu ha hecho en mí. Por eso dice el profeta Ezequiel, arrancaré el corazón de piedra y escribiré de nuevo una ley en tu corazón, en tu mente, en tu interior, que es la inscripción del amor. A imagen de Dios lo creó. ¿Cuál es la imagen de Dios? La imagen del amor. Si tú no tienes inscrita esta inscripción, dice San Juan, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué cosa? En que os améis los unos a los otros. Y esa inscripción está ahí, escrita en tu corazón. Por eso dice San Agustín, que mi alma no descansará hasta que esta alma se encuentre con su Creador. Por eso dice la palabra, mirad que nuestro espejo es el Señor. Todos los días mírate en este espejo, en un espejo donde tú veas a tu alma, donde veas lo que eres. Y preguntémonos, yo he creado para mi mujer, para mi hijo, para mi esposo, un paraíso aquí en la tierra. Le estoy yo dando a mi hijo, a mi mujer, a mis hijos, a mi esposo, lo que es de Dios. Le estoy dando yo a Dios el tributo que Él se merece. ¿Cuántas veces tú has venido al Santísimo una hora? ¿Cuántas veces le dedicas tú a la palabra de Dios, al rosario? Entonces le preguntan a la gente, vamos a misa, no tengo tiempo, tengo que trabajar. Por eso, hermano, ánimo, que esta inscripción está escrita en tu corazón, está escrita en tu alma, y Dios de alguna otra forma la va a hacer iluminar. Pues que alumbre así vuestro corazón, que alumbre tu vida en este mundo, que el otro viéndote a ti vean lo que es Dios, y así sea.